Especial Noticias Capital. 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Apurar a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo, siga. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Buenas noches, bienvenidos a este especial periodístico de Noticias Capital sobre los 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Una mirada para conocer cuál es el estado actual de las investigaciones por los desaparecidos del Palacio de Justicia, cuál es el estado de las condenas proferidas hasta el momento y cuáles han sido las líneas de investigación que se han dejado adelantar en estos 30 años. Bienvenidos. El tema de los blindados, inclusive Luis Alfonso Plazas Vega llega y ya se han ido sus blindados. Los blindados salen bajo el mando del segundo de la Escuela de Caballería. Salen de manera rápida, inclusive porque ya nosotros dentro de la investigación estábamos estableciendo que el día 5 de noviembre se había realizado una orden de acuartelamiento. ¿Y por qué? Porque ya habían descubierto una semana anterior que se iban a seguir insistiendo en la toma del Palacio de Justicia. Simplemente recuerdo fechas. El 19 de octubre llega un anónimo en donde se dice que el 26 de octubre se van a tomar las instalaciones del Palacio y van a secuestrar a los magistrados de la Corte. Eso llega al organismo de inteligencia, al Ejército, al COICI, al B2, a Policía, a todos. Y la orden del E2, que en ese momento es Comando General del Ejército, es que eviten ese hecho en cualquier época. 26 de octubre. La semana anterior a la toma del Palacio de Justicia capturan 2 personas, miembros del grupo, con los mapas y las indicaciones del Palacio de Justicia en términos arquitectónicos. Los planos. Y el 5 retiran la vigilancia del Palacio de Justicia. Pero además, la toma del Palacio de Justicia se realiza a las 11:30 de la mañana. Y ahí llegan los tanques, y ahí es donde uno empieza a calcular tiempos. Un tanque más o menos de ese tamaño y de esa se desplaza a 40 kilómetros por hora. Y sin embargo, a las 12 del día ya estaban en la Plaza de Bolívar. Entonces, ahí empieza uno a mirar cómo efectivamente desde el cantón hasta la Plaza de Bolívar, un tanque de esos hubiese demorado mucho más tiempo, pero a las 12 ya estaban dispuestos en la Plaza de Bolívar haciendo el cubrimiento del operativo. Y se encontraban a las 12 del día en la casa del Museo del Florero. ¿Eso qué demuestra? Realizando, pues demuestra que salieron muy rápido o con mucha antelación o llegaron volando, porque un tanque más o menos a 40 kilómetros por hora en esa distancia se podría demorar fácilmente 1 hora, 1 hora y 15 minutos. La aplicación del Estatuto de Seguridad y todos los desmanes, las violaciones de derechos humanos que se empezaron a acumular en distintos puntos del país y el ataque sistemático contra figuras públicas y organizaciones sociales de 1.500 casos. Llevó a que sectores democráticos, liberales y la izquierda se sumaran y se empezaran a dar lo que se conoció como los foros de derechos humanos y la creación de organismos de derechos humanos para denunciar todas esas violaciones por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas. Dentro de esos sectores que se alinearon para
enfrentar el Estatuto de Seguridad y denunciar la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en Colombia, había un sector liberal muy amplio de juristas provenientes de la Universidad Externado y que habían logrado llegar a los máximos cargos de la Corte Suprema de Justicia, que era la máxima instancia constitucional del país. En ese momento, además, y en sus distintas salas, ¿no? Tanto en su sala penal como en su sala constitucional, había asumido cómo generar jurisprudencia respecto del tema y con unas posiciones muy firmes en defensa del Estado de Derecho y las libertades de carácter liberal que básicamente se habían defendido en el país y que eran como las mayores pretensiones frente al tema de la democracia. Hubo una política de desviar la atención, de tender cortinas de humo. Si usted mira el informe de la Comisión de la Verdad, ahí aparece una entrevista que le hicimos al expresidente Alfonso López Michelsen a propósito de que Belisario Betancur dice haber llamado a todos los expresidentes para consultarles qué hacer en el caso del Palacio, y Alfonso López Michelsen dice que sí, que Betancur lo llamó, pero ya después de que el asunto había culminado, o sea, hacia la tarde del 7 de noviembre. Aparecen las declaraciones en el proceso del señor cabo de la Armada, Sarria, que es el encargado de sacar con vida del Palacio de Justicia al hermano del presidente Belisario Betancur, a Jaime Betancur específicamente, y a la esposa del ministro de Gobierno Jaime Castro, la magistrada Clara de Castro. Ese operativo se realiza con participación del Ejército, de la Policía, y nadie obstaculiza esta labor. Y se hace, y efectivamente es un operativo eficaz. Y los sacan sin que les pase absolutamente nada. Pero, a su vez, ni el DAS, ni el Ejército, ni la Policía, ni ningún organismo de inteligencia del Estado informan a las autoridades la realización de este operativo. Aunque ya la guerra sucia venía desde antes, el Palacio de Justicia les mostró a los militares que tenían las manos libres. Tenían las manos libres. Los índices de homicidios se disparan después del Palacio de Justicia. Fue una investigación que debió haberse iniciado en el momento en que acontecieron los hechos. Es una investigación que, si bien se recogen algunas pruebas en el año 85, finales de 86, se paraliza hasta el año 2005. Y sobre esos supuestos también pues hay muchas cosas que en el recorrido se perdieron dentro de esa investigación. El caso de los desaparecidos, que fue el que me correspondió a mí, mostró que el tema de Palacio de Justicia tiene muchas aristas por investigar. El punto en donde se ve que las personas salen vivas de Palacio de Justicia, la demostración inclusive documental de las certificaciones de la Escuela de Caballería, en donde efectivamente salen personas de allí que habían sido determinadas como rehenes, de los libros de la escuela y de la brigada, en donde algunos se anotan y otros no se anotan de ingreso a las instalaciones, y las mismas grabaciones podían permitir explicitar muchos de los hechos que habían acontecido. Con lo que se consigue el año pasado y este año, que son los informes sobre el caso Palacio de Justicia, elaborado el uno por el Departamento 3 del Ejército, que se elabora el 15 de noviembre con fines de estudio en la Academia Militar. 9 días después. 9 días después de realizados los hechos, firmado por el coronel Tobar y ratificado por quien lo elabora, que es el coronel Torres, del Departamento 3 del Comando del Ejército. Y aparece últimamente el informe de la Policía Bogotá, que participa en los operativos. Y ahí se ratifica que el conocimiento previo de las autoridades de la toma fue una realidad. Si esto es así, con toda esta evidencia probatoria, implica que realmente en el caso del Palacio de Justicia
hubo una actuación preconcebida para facilitar el ingreso del M-19 y, por el otro lado, eliminar magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eran adversos a políticas del Estado, tal como oponerse a la reforma constitucional de Turbay o el oponerse al Estatuto de Seguridad o al juzgamiento de los militares por parte o su juzgamiento a civiles en los llamados consejos verbales de guerra de esa época. Los archivos militares de inteligencia y contrainteligencia probablemente hoy ya no existen. Sobre el caso del Palacio. Sobre todo, a partir de 2002 hacia atrás, porque el fascismo se caracteriza por su ahistoricidad. Entonces, el señor Camilo Ospina dio la orden en esa época de eliminar todos los archivos de inteligencia y contrainteligencia militar a partir de 2002 hacia atrás. Esa es una directiva a la que no hemos tenido acceso del entonces ministro de Defensa Camilo Ospina. Camilo Ospina es el mismo que firmó la directiva 025 de los falsos positivos, sí señor. Sí, es un ministro con una hoja de vida muy curiosa. Eso se hizo para no debilitar más al presidente Betancourt y para no alterar la gobernabilidad del presidente entrante Virgilio Barco. Nosotros concluimos que hubo una ausencia de poder. Nosotros no llegamos a la conclusión de que hubo un golpe de Estado temporal, pero hubo una ausencia de poder. Ahí en el informe de la Comisión de la Verdad ustedes ven que el entonces ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, se le negó a pasarle el teléfono poco antes de las 12 del día al presidente Betancourt. Llegaron a decirle a Miguel Vega que lo llamaba el presidente de la República y él no pasó. De eso da fe, que yo recuerde, varias personas dan fe, pero ahí en la oficina de Miguel Vega Uribe estaba el entonces senador Mauricio Pimiento y él declara que así fue. Recordemos por otra parte que Miguel Vega Uribe era el suegro del coronel Alfonso Plazas y eso hacía que ese coronel Alfonso Plazas tuviera más mando que personas de categoría superior dentro de lo que suele ocurrir en esas instituciones jerarquizadas, ¿no? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. La discusión de si hubo un vacío de poder o hubo un presunto golpe de Estado, pues vacío de poder es lo mismo, porque quiere decir que no se ejercieron las funciones por quien debían ejercerse. Ahora, las razones por las cuales no se ejercieron deberían explicarlas el presidente Belisario Betancourt. Él tal vez lo escuché yo después de tomarles algunas declaraciones en prensa, diciendo que él pecó por exceso de confianza y que si hubiese podido tener la oportunidad de volver a repetir la situación no habría tenido tanta confianza, no sé a qué se referiría. Pero técnicamente lo que sí hay es un control permanente del hecho desde el principio por parte del Ejército Nacional de Colombia, un control y un conocimiento permanente de lo que sucedía con los rehenes y un control y manejo permanente como lo sostiene la Corte Interamericana en su sentencia contra el Estado colombiano. Alfonso Reyes Echandía, que en foros internacionales había llevado ponencias denunciando esa situación de restricción de libertades en el continente y de cada vez una dictadura directa de los militares o una civil simulada con predominio militar en otros lados como en Colombia, frente a lo que eran la democracia liberal, el principio de separación de poderes y la plena garantía de libertades. A ver, lo que es claro es que es una operación que no tiene control de ninguna otra parte. Lo que es definitivamente categórico es que es una operación que es desmedida y desproporcionada en todo el sentido de la fuerza y que efectivamente lo que dijeron los mismos peritos que analizan las conversaciones, ahí no había ningún interés de proteger. Que necesita que haya acción, que haya ruido, que si necesita más munición le coloca toda la que necesite
pero que no les debe descansar, cambio. Había un interés de arrasar. Y sobre esos supuestos, la misma institución encontramos un documento que aclara que es la peor operación. O sea, la retoma del Palacio de Justicia es la operación muestra que no se debe hacer en una recuperación. ¿De quién es ese documento? De la Brigada 13. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Pero el presidente de la Corte Suprema, el doctor Chandía, pidió... No sé, yo no sé quién esté adentro. Yo no sé quién esté adentro. El país no puede olvidar que ya hay 3 casos. El caso de Carlos Horacio Urán, el caso del panameño Benavides Martinelli y el caso de William Almonacid, que se ha establecido que las personas salen con vida, son montadas en vehículos militares, llevados a la Brigada 13, allí a la Escuela de Caballería, asesinados y posteriormente sus cuerpos plantados o bien en el Palacio de Justicia o bien en medicina legal. Es decir, que aquí esto lo que confirmaría es que efectivamente hubo unos procedimientos criminales institucionales y que se hicieron estas inhumaciones de los restos de esa manera para ocultar el paradero de las víctimas, para encubrir la verdad y para favorecer con la impunidad a los victimarios. Una línea que siempre se ha dejado sin investigar y no entiendo por qué, es el tema de que los magistrados del Consejo de Estado también fueron objeto de amenazas por las decisiones de derechos humanos que tomaron en ese momento y ellos también estaban siendo amenazados, no solamente la Corte Suprema de Justicia en el tema de la extradición, sino el Consejo de Estado en el tema precisamente de haber proferido decisiones por violación de derechos humanos. Que había amenazas de diferentes niveles y de diferentes extremos, no solamente narcotráfico, sino quienes estaban en contra también de los derechos humanos. ¿Quiénes estaban en contra de los derechos humanos? El punto especial es que nunca se investigó. Esas amenazas inclusive estaban grabadas también en el Consejo de Estado y aparecían las quejas permanentes del que era presidente en ese momento, Carmelo Martínez, sobre el tema de las quejas que habría frente a esas amenazas que se estaban realizando vísperas de la toma del Palacio de Justicia. Manuel Gaona Cruz fue una de las personas que demandó el Estatuto de Seguridad por considerarlo inconstitucional y violatorio de normas internacionales de derechos humanos, junto con otros juristas y destacados intelectuales del país. Pero además él estuvo tramitando denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas por violación de los derechos humanos en cerca de 1000 expedientes. Asimismo estaba el doctor Moyano Ortiz, el caso de Urán, que era un magistrado auxiliar. Es una generación de juristas liberales apegados a la institucionalidad en la lucha por el imperio de un nuevo constitucionalismo garante de derechos que desafortunadamente entró en choque con una visión represiva y retardataria del establecimiento que dirigía el país en ese momento. Hay una versión que la Comisión de la Verdad no acoge porque no encuentra pruebas claras sobre eso, que la llaman grotescamente la hipótesis de la ratonera. Eso lleva a que miembros de la fuerza pública quisieron que el M-19 entrara al Palacio de Justicia para poderlos arrinconar. El máximo responsable de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia es el M-19. Segundo gran culpable, el presidente Betancourt y su gobierno. La tercera gran responsabilidad, la fuerza pública, por no tener ninguna preparación para rescate de rehenes en área urbana. Y realmente es un hecho claro que el ejército tenía muchas razones de desagrado hacia el M-19, primero por el robo de las armas, que eso es un golpe muy duro a las fuerzas militares, la toma de la sustracción de la espada de Bolívar, el intento de secuestro al general Zamudio, y cuando en el Cauca el ejército tenía rodeado a una facción del M-19, Betancourt dio la orden de que lo dejaran salir y los del M-19 salieron por en medio de la tropa burlándose y haciendo gestos obscenos a la tropa. Había muchas razones para que se quisiera, dentro del argot
de ellos aniquilar al enemigo. A mí me pide la renuncia Guillermo Mendoza Diago, el entonces fiscal encargado, por haber abierto una investigación contra 3 generales por el caso del doctor Urán y por otro caso que era una formulación de imputación contra el entonces vicepresidente de la República y un periodista, José Obdulio Gaviria. Había mucha inquietud con el magistrado Urán. Yo no sé que él llevara esos procesos, pero él era un hombre de mucha conciencia social. Era él un filósofo muy estudioso, muy cercano al grupo cristiano de Golconda. Y eso era conocido, muy avanzada en eso de defensa de los derechos humanos. Le tenían el ojo puesto. Entonces es posible que hubieran pensado que estaba vinculado con el M-19 y lo cierto es que lo asesinaron afuera del palacio y después devolvieron el cadáver que lo encuentran al interior del palacio, con el tiro en la pierna que evidentemente lo había recibido antes porque por eso sale con la pierna recogida y un disparo adicional en la cabeza. No respondí nada y me fui a descansar. El día 8 salté de la cama como a las 6. Mi esposo me pidió que descansara un rato más. Le dije, me voy para medicina legal a buscar a Carlos. Pero si Ana María lo vi saliendo vivo, me respondió él. No importa, voy para medicina legal. Yo te acompaño, me dijo. Este es el relato que por 29 años esperó para escribir la mejor amiga del asesinado magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, Luz Helena Sánchez, quien describe conmovedoramente en su escrito de 5 páginas la forma como el 8 de noviembre de 1985 encontró en el anfiteatro de medicina legal el cuerpo sin vida de su amigo jurista, confundido entre varios guerrilleros del M-19. Salgo del cuarto el de los guerrilleros. A la salida me espera mi esposo. Lo tomo de la mano y le digo en voz muy baja, entra con cuidado, que el cabrón que está ahí es uno de ellos. ¿De quiénes?, me pregunta Francisco. Pues de ellos, de los que lo mataron. Me pregunta si reconocí a Carlos y le digo que no. Es verdad, no estaba segura, no quería estar segura. Entra y a los minutos sale desencajado y me dice al oído casi. Es el segundo entrando a mano izquierda. Reconocí a la doctora Fanny González, con quien había tenido trato en Manizales en eventos académicos. Hacia los pies de ella, hacia la puerta, al doctor Manuel Gaona. Este relato de Sánchez comprobaría las oscuras intenciones del Estado por desaparecer a Urán y a otros magistrados como Manuel Gaona Cruz, confundidos entre los cadáveres del M-19. Ese es el doctor Reyes Echandía, dijo uno de los operarios. ¿Y cómo sabe?, le pregunté yo. Por el reloj. ¿Cuál reloj? Pues el reloj que tenía el presidente de la Corte y por el cual lo reconocieron desde el comienzo. Una amiga médica va a medicina legal y va a su sobrino a reconocerlo, lo encuentran. Él está en un cuarto separado donde está el magistrado, el magistrado Gaona también, también había otra consejera de Estado y otras personas que hay que reconocer y también los guerrilleros, un espacio aparte. Ella había ido muchas veces a medicina legal. Lo que le sorprende a ella, médica, es que él tenía unas manchas en las manos. Decía que el cuerpo estaba totalmente lavado. Fui al Ministerio de Defensa. Al principio el señor estaba un poco duro, sorpresa. ¿Con quién te entrevistaste? Con el general Nelson Mejía, que era el encargado de derechos humanos. Bueno, él se queda con el video. Como yo empecé a tener miedo por lo que había dicho el general, empecé a preocuparme por mi vida y para mí el centro eran mis hijas. En el 86 empecé a recibir en la Universidad de los Andes una visita varias veces de una persona que decía ser militar, que trabajar con la escuela de guerra, invitándome a dar clases y hablándome después, como yo dije que no, hablándome que iban a correr ríos de sangre en Uruguay, un cóctel. Me encontré otra vez con el general Mejía y entonces le comenté, mire, me está diciendo, me ha dado mucho susto. No, ¿cómo te vas a asustar? No te preocupes, no pasa nada. Pero me di cuenta que él lo identificó, ese es tontito. Me di cuenta que él lo conocía perfectamente. Entonces ahí sí que me dio pavor. Entonces me fui para los Estados Unidos.
está clarísimo que el incendio empezó en el 4º piso. O sea que estos señores llegaron a meterle candela a todos los temas que tenían que ver con la extradición de nacionales a los Estados Unidos por el delito de tráfico de narcóticos, que estaban ahí también archivados en ese mismo lugar. Ningún guerrillero a esas alturas es tan estúpido quemarse el mismo. Y quemar todos los procesos judiciales que había en uno de los pisos de la Corte Suprema significaba incinerarse la columna guerrillera misma con todos los magistrados dentro. Eso sería un suicidio. Deduzco, por lo que vi, que de esa detonación, que parece que fue un cañonazo, se originó el incendio básicamente en ese 3er piso. El que estas personas hayan sido llevadas a la escuela de caballería, que hayan sido asesinadas y sus cuerpos plantados, en estos 3 casos que ha relatado y en los casos de las 3 personas que son identificadas, ameritaría que empiecen a ser vinculados como responsables de ejecuciones extrajudiciales y las personas que dirigieron las operaciones. Hoy tienen que abrirse nuevos procesos en contra de quienes ejecutaron estos actos criminales. En este caso, participaron cerca de 2.000 miembros de la fuerza pública en estos hechos. Y hay 2 condenas, una contra el coronel Plazas y otra contra el general Arias Cabrales. Ese es el nivel de administración de justicia que ha operado en este caso. O sea, de 1 a 10 estaríamos en 9% de impunidad. Mire, pues nosotros hemos insistido en que falta investigar a otros actores importantes durante los hechos de la retoma del Palacio de Justicia y especialmente relacionados con las torturas, desapariciones y ejecuciones, y es la responsabilidad de la policía, de los mandos del Departamento Administrativo de Seguridad, del Consejo de Ministros y del presidente de aquella entonces. Sí. Hoy tenemos que decir que a 30 años de ocurridos los hechos, la impunidad es del 100%. La impunidad es del 100%. En el caso del coronel de la época, Iván Ramírez, de general después, el proceso está para revisión de la sentencia en segunda instancia por la apelación de la parte civil. De eso llevamos cerca de 4 años. En el caso del coronel Sánchez Rubiano, el jefe del B2 del Ejército, se llegó hasta la etapa de alegatos finales en el juicio y el proceso pasó a despacho para dictar la sentencia. De esto llevamos cerca de 5 años esperando que el juez tenga tiempo para dictar una sentencia en un caso tan grave. Indiscutiblemente, todas las personas que pasaron o que salieron vivas del Palacio de Justicia pasaron por la Casa del Florero. Ahí fueron identificadas por los miembros del B2 del Ejército. Quienes no lograban una plena identificación o sobre los que había sospechas, los subían al 2º piso como especiales y los comenzaban a torturar y después los trasladaban o al Charri Solano o los trasladaban a la Escuela de Caballería en Usaquén. Nuestro deber hoy es precisamente rescatar la verdad, por dolorosa que sea, sobre lo que ocurrió en el Palacio y acompañar a las víctimas, a los familiares que tienen todo el derecho de saberla. Hoy es un día de solidaridad con las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia. ¡Ni perdón, ni olvido! Para la conmemoración del año 25, lo que nos dijo era que la verdad se iba a saber, doliérale a quien le doliera,
pero lo que vemos hoy en día es que realmente esto no se está cumpliendo. A los únicos que nos está doliendo, a los que nos están revictimizando es a nosotros, a los familiares de los desaparecidos, porque tratan de mantener este hecho todavía oculto y de no hablar abiertamente sobre las responsabilidades directas. El coronel Plazas fue condenado hasta el momento en la segunda instancia, hasta en casación, por la desaparición de Carlos Rodríguez e Irma, uno de los que aparecieron. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo. Al presidente Betancur, que iba a cumplir 90 años, pidan que una corte internacional lo juzgue por el Palacio de Justicia. Eso no tiene ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza. Y yo por eso más bien le pido perdón al presidente Betancur a nombre de los colombianos. El progreso que ha tenido el país en estos últimos tiempos se le debe al gran sacrificio que han hecho nuestras Fuerzas Armadas, entre ellos nuestro gran ejército. Y ponerlo en la picota pública a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al ejército. El presidente Santos incluso cuando le confirman la sentencia a Plazas Vega dice: le pido perdón al presidente Belisario Betancur y le pido perdón a los militares. Noemí Sanín nunca fue investigada por ordenar transmitir el partido de fútbol Millonarios Unión Magdalena y omitir la presentación de todas las imágenes de lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia. Jaime Castro no fue investigado. Pues creemos que si existe una real voluntad de paz, debe existir una real voluntad de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a saber. Y como comandante de las fuerzas militares tiene que adoptar medidas en ese marco y dentro de dicho contexto. Y para ello, pues la mejor muestra de que hay un interés de la institucionalidad de reconciliarse con la sociedad colombiana, de avanzar hacia una paz estable y duradera, pues uno entendería que la muestra inequívoca debe ser que la cúpula militar que dirigió las desapariciones y que ha seguido protegiéndola, adopte medidas para que ésta se les ponga fin. Yo creo que el gobierno, en aras del cumplimiento de una providencia jurídica, debe hacerlo. Pero si no lo hace, si lo hace, correcto. Si no lo hace individualmente, no va a sentir ninguna alteración. Porque de todas maneras, cuando se verifica un acto de estos, uno pone en tela de juicio, pone en duda la sinceridad con que se hagan esos hechos. Si es un protocolo, si es una cosa, da lo mismo. Es muy grave que han transcurrido 11 meses desde que la Corte Interamericana dictó la sentencia y en estos 11 meses el gobierno no ha cumplido ni una de las órdenes de la Corte. No ha cumplido las órdenes en materia de reparación económica, no ha cumplido las órdenes en materia de reparación simbólica. Lo único que ha hecho es publicar la sentencia de la Corte Interamericana en el diario oficial, pues que es un diario que nadie lee. Yo la invitación que hago desde estos espacios del Canal Capital a los militares es que perdamos el miedo de hablar de la verdad de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Es decir, Colombia necesita romper con esos miedos y con ese círculo de cosas que no deben repetirse, como fue la toma y retoma del Palacio de Justicia. Cuando hay un intercambio de disparos, normalmente es a larga distancia. Cuando hay un tiro de ejecución, normalmente es a corta distancia. Hay muchos cadáveres que presentan esta tipología de disparos a corta distancia. Por lo tanto, inclusive con tatuaje o con restos de pólvora en el cadáver, lo que implica que usted efectivamente pudo verificar que son tiros de ejecución y por eso la Corte Interamericana también habla de ejecuciones extrajudiciales. Tiene declaraciones igualmente de dos guerrilleros que se encontraban heridos sin armamento y entran soldados y los rematan. Esto no es un combate, esto ya es, y sobre todo el tema de la operación después de la toma del Palacio de Justicia, cuando salen liberados los rehenes, no tendría sentido ultimar a alguien cuando ya no está ni siquiera el combate en forma.
A ver, hay constancias inclusive que ni siquiera dejan entrar a instrucción criminal al levantamiento de los cuerpos en el Palacio de Justicia. No actúa instrucción criminal en primera instancia, sino los jueces penales militares. La Procuraduría es acéfala desde el primer momento, a pesar de que tratan de ir a hacer revisiones a las instalaciones con un aviso previo y con el representante de la Procuraduría para Fuerzas Militares, que en ese momento era un miembro de la Fuerza Pública. En el año 91 sanciona disciplinariamente a Jesús Armando Arias Cabrales y a Adilberto Sánchez, estando el doctor Alfonso Gómez Méndez, y en ese momento los sanciona, los destituye, pero esa sanción fue revocada por el Consejo de Estado en una sala en donde actualmente el procurador Ordóñez era magistrado y absolvió a Jesús Armando Arias Cabrales y a Adilberto Sánchez, diciendo que la actuación del ejército había sido legítima, perfecta y que no había ninguna falla frente al procedimiento que se había realizado. O sea, Ordóñez hizo parte del fallo, la ponente era una magistrada del Consejo de Estado, esa decisión sale hasta el 2005 y en ese momento le revocan la destitución al general Arias y a Adilberto Sánchez por la desaparición de Irma Franco, y allí efectivamente al revocarle la decisión y al pronunciarse de fondo el Consejo de Estado, quedan sin ninguna decisión frente a la Procuraduría. La Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez hace una orden para el tema de verificación de las exhumaciones en términos de ADN. Las exhumaciones se hacen en el año 98. En el año 2001 nacen nuevas denuncias por desaparición. ¿Qué pasa entonces con la Fiscalía de Luis Camilo Osorio? No hay registro de que se haya hecho frente a esa Fiscalía alguna investigación en términos de desaparición. ¿En el poco tiempo de la doctora Vida Morales pasó algo? Nada. Nada, y tanto así que la Corte Interamericana, cuando saca la decisión de condena contra el Estado, señala que esos procesos quedaron paralizados a partir del 2010, cuando salgo yo de la Fiscalía, y no hubo movimiento alguno registrado. Con la Fiscalía de Eduardo Montealegre sale lo último, que es el tema de las fosas y el tema del descubrimiento de estos resultados de ADN. Sobre esa base, pues me imagino que están siguiendo una línea investigativa ordenada por la Corte Interamericana, que fue la que ordenó efectivamente todas estas diligencias. La Fiscalía delegada ante la Corte tiene la totalidad de la investigación, pero la investigación está fraccionada por conductas. Es decir, hay una investigación por las torturas, tal como lo ordena el fallo de la Corte Interamericana. Continúa la investigación por los desaparecidos de la cafetería y los visitantes ocasionales. Está la investigación por la detención, desaparición y muerte del magistrado Carlos Urán. Está la investigación en el caso del M-19 porque ya aparecieron algunos cadáveres o restos de cadáveres que estaban desaparecidos, en el caso de Cali, de Mónica y de Marcela. Y ahora se tiene que investigar lo de Almonacid, que todo parece indicar que salió vivo del Palacio de Justicia y después fue ejecutado y presentado su cadáver dentro del Palacio. Estas investigaciones, a nuestro modo de ver, se tienen que unificar en una sola para que no se pierda el objetivo y el propósito de la investigación, que debe ser reorientada a nuestro modo de ver. El día 7, la segunda día, ya estaba terminada todo dentro del palacio. Ya el presidente Betancourt había hecho su anuncio al país de que él estaba perfectamente quieto en sí mismo, porque él había hecho todo lo que se podía y él estaba seguro que la democracia de Colombia se había defendido. A las 10 de la noche yo llegué a mi hotel, había una nota y la nota decía: por favor, no hemos podido encontrar a Carlos Urán.
Lo hemos buscado en todas partes, en todos los puestos de policía, en todos los carteles de los militares, aún en el morgue, y no lo encontramos. ¿Puedes tú hablar con la prensa internacional que debe poder hablar directamente con los militares para preguntar por Carlos? Y nosotros queremos que si la prensa internacional pregunta por Carlos con los militares, eso podremos saber qué pasó. Entonces, yo naturalmente fui a ver a Newsweek, fui a ver a CBS, fui a ver a ¿quién más había? Y todos me dijeron, no, ¿qué va? Un magistrado desaparecido por los militares en un día como esto, tú eres mal, completamente, eso no puede ser. Al día siguiente supimos que había pasado así, porque al día siguiente, el 8 por la mañana, una amiga de Carlos lo encontró en el morgue con la letrera, como dice Constanza, NN, en un cuartico separado que era designado para los muertos de la guerrilla. Varios magistrados murieron después, en el año siguiente. Uno murió de infarto cuando le dieron la noticia de que el Palacio de Justicia había sido tomado. Él no estaba ahí en ese momento. Otros murieron, yo creo que de pena moral, pues, en el año siguiente. Sea este el momento de agradecer a los medios de comunicación la forma tranquila, la forma ponderada y patriótica, como han venido llevando a la nación, llevando al mundo el detalle de los dolorosos acontecimientos. Entonces yo tuve que irme de nuevo a New York y no pude olvidar eso. Yo me pensé, pero algo ha pasado muy raro aquí y yo tengo que saber qué fue. Porque me dije, si yo pude encontrar lo que pasó a Carlos, entonces yo podría comprender la historia, la grande, se podría ver qué es lo que pasó ahí dentro del palacio. A los 6 meses regresé en mayo de 86 con una comisión del New York Times para un artículo largo. Ese fue el año del fortalecimiento de la institución policial en Colombia. También se puede poner un pie de página que diga, ese año fue destruida la justicia físicamente y moralmente. Y pienso que gente como la fiscal Ángela María Buitrago, la juez María Estela Jara, que fue la que dio la primera sentencia contra Plazas Vega, y otras personas que trabajaron con ellos y que investigaron con ellos y que son valiosísimas y valientísimas, esos son los representantes de la nueva generación de la justicia que renace de sus cenizas con ellos. Hice el reportaje para el New York Times. El New York Times me pagaron todos mis expenses, como dice, mis gastos, los viajes y todo eso. Escribí, les di la cosa, me lo pagaron, me lo aceptaron, el artículo, el reportaje, y nunca salió. Jamás salió. Entonces yo empecé a llamar al New York Times, pero ¿qué pasa? Ustedes dijeron que iba a pasar en el aniversario del hecho. Ah, sí, pero nos tiene que perdonar. Tuvimos un problema, lo pasamos arriba al Foreign Desk y allá nos dijeron, mira, no podemos sacar este artículo porque no conocemos el escritor y el escritor no ha hablado con el presidente del país. Y no podemos hacer un artículo así sin hablar con el presidente del país. Ellos sabían que el presidente del país no hablaba con ellos, porque su gran reportero, el grande que era el corresponsal del New York Times para toda la América Latina, no podía ser recibido por Belisario Betancourt, porque Betancourt estaba furioso con el New York Times, porque siempre había dicho en sus historias de Colombia, bueno, ese del Palacio fue el evento cuando los militares
obraron sin esperar el orden del presidente. Y el presidente eso no aceptaba, que el New York Times dijera eso, que era la verdad, pero que él no podía aceptar eso. Entonces él no hablaba con el New York Times, y por eso el New York Times no pasó mi artículo, porque no querían líos ni con Washington ni con Bogotá. Ese es el problema. La prensa no es tan libre como uno cree que debe ser. Porque, por ejemplo, se hizo un especial que no fue pasado nunca en Colombia y que lo hizo un periodista holandés. Y lo más simpático es que ese especial o esa investigación periodística está pagada por RCN, pero nunca la he visto en Colombia. Hablar de un caso en particular en relación con el comunicado de los 10 puntos que firma el presidente de la República y el comandante de la guerrilla es un poco difícil. Si a mí me dicen que los trabajadores de la cafetería y los visitantes ocasionales o quienes fueron torturados por los agentes del Estado es un crimen que tiene que ver con los actos del servicio, que tienen que ver con el conflicto armado, en este caso en particular uno podría decir que se establece un nexo, pero es difícil decir que frente a un caso que ya fue fallado por la Corte Interamericana con defensa del Estado y donde el Estado acepta su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la Convención Americana, estos crímenes no son objeto de amnistía o indulto o de una figura similar que implique que se dejen en la impunidad. Entonces, eso implicaría que se haga un estudio muy concienzudo sobre el proceso, pero conociendo el texto completo del acuerdo, para mirar si efectivamente entra o no dentro del posible una petición para que los miembros del Estado se acojan a ello. Pero imagínense, tendrían que confesar la totalidad de los hechos que se deben investigar o que han ido apareciendo y que se han ido aclarando en el desarrollo de los 30 años. Creo que habría que precisar el alcance. Es decir, la confesión no puede ser sobre lo que ya está investigado. La confesión tiene que ser sobre lo que no está en la investigación, lo que se desconoce. O sea, la orden de operaciones que dijo, quiten la vigilancia, déjenlos entrar, vamos a hacer el estudio. Si eso venía de la presidencia de la República, el presidente Belisario tendría que responder por esos hechos. Esa es la magnitud del estudio que hay que hacer. En el Consejo de Estado, procesos de responsabilidad del Estado por probables omisiones de servicio, excesos de fuerza en que hubiera incurrido la fuerza pública. El Consejo de Estado permanentemente hay procesos de eso. Creemos que Colombia tiene que mirar el alcance y real capacidad del poder militar, hasta donde el poder militar sigue con atribuciones excesivas y sigue condicionando las políticas civiles y las políticas en materia de derechos humanos. Hoy, cuando se habla de la paz, es necesario reformular la concepción al interior de la fuerza pública, la estructura de la fuerza pública y su papel con la sociedad. Si ese concierto para delinquir agravado por todas las circunstancias es lo que se tiene que investigar, las investigaciones en el caso tienen que reorientarse para investigarlo como un aparato criminal. Y
la fuerza pública y quienes toman estas decisiones son, a mi modo de ver, responsables por la totalidad de los homicidios de la fuerza pública y las lesiones de los agentes de la fuerza pública, por lo que pasó con los señores del M-19, por lo que pasó con los desaparecidos, por las muertes de los magistrados, por las muertes de los civiles y las lesiones de todas las personas que ahí se encontraban, incluidos los guerrilleros del M-19 que no aparecen. Entonces, esa investigación se tendría que reorientar, a mi modo de ver. Ayer decían también uno de los abogados de derechos humanos, creo que Jorge, decía que Medicina Legal también había sido víctima, porque no habían dejado trabajar a Medicina Legal como se debía. Y eso coincide con el testimonio de la médica, que eso estaba lleno de servicios de inteligencia, vigilando cada movimiento dentro de Medicina Legal. Hoy lo que nosotros le hemos planteado al presidente Santos son dos cosas. Uno, que garantice que la fuerza pública no va a generar interferencias indebidas en las investigaciones y en la administración de justicia. Y dos, que como comandante de las fuerzas militares, en el marco de lo que él ya ha señalado y de los acuerdos sobre búsqueda de desaparecidos, ordene al Ejército Nacional que devuelva a los desaparecidos, que indique su paradero como una expresión de voluntad de reconciliación con la sociedad colombiana. Yo creo que ahora la línea de investigación que se abre aquí permite establecer que hay otros desaparecidos, que hay unos que desaparecieron pero que fueron cambiados. No es que estén confundidos, yo pienso que aquí, como afirmó alguien en algún medio, no es que estén confundidos, porque cuando tú tenías plena identidad, pues no es una confusión. Puede ser una hipótesis también posible que se haya utilizado lo que se utiliza en estos casos de desaparición, que es el cambio de identidad. Y sobre esos supuestos tratar de ocultar el resultado hasta el último segundo. Mañana se cumplen 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Esperamos que este especial de Noticias Capital haya contribuido a hacer memoria para que no se pierda ese poquito de verdad que se conocen después de 3 décadas sobre lo que pasó el 6 y 7 de noviembre adentro y afuera del Palacio de Justicia. Hasta una próxima ocasión. Apurar a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo, siga. Que el presidente de la República dé finalmente la orden que cese el fuego.